¿Cómo les va? Esta es la clase número 4 de Criminología y Control Social. Vamos a trabajar sobre tres textos del realismo de izquierda de un autor que se llama Yokyang, que ustedes tuvieron la oportunidad de visitar en otro texto que se llama ¿Qué hacer con la ley y el orden? Estos textos se llaman La sociedad excluyente. Vamos a ver el primer capítulo. Vamos a trabajar sobre un artículo también de Yokyang que se llama Canibalismo y bulimia, y un tercer artículo que se llama Merton con energía, Katz con estructura. Estos tres artículos, como les decía, es de este autor británico Yokyang, de realismo de izquierda, donde trabaja los cambios en una etapa histórica que él denomina la modernidad tardía, transformaciones que son del tipo cultural, social, económico, político y por supuesto en el delito y en el control. Vamos a hacer un breve repaso, un punteo y una síntesis de estos tres artículos, estos tres textos, mejor dicho, porque uno es una parte de un libro, donde vamos a sintetizar los conceptos fundamentales de los tres artículos. La idea es que ustedes puedan ver este video, leer los textos y que hagamos una puesta en común, no mañana viernes, sino el viernes que viene. Así le damos un poquito de tiempo a ustedes para que puedan visitar los textos y ver el video. Vamos entonces a las cuestiones fundamentales de estos tres textos. Lo que hace Yokyang en el primer capítulo de La sociedad excluyente es trabajar sobre dos etapas históricas y hacer una comparación entre estas dos etapas históricas. Una a la cual él denomina la modernidad, que va de la década del 50 del siglo XX a la década del 70 del mismo siglo. Una etapa que él caracteriza como incluyente en términos sociales. Y una segunda etapa que es la de la modernidad tardía, así la denomina él, que comienza en la década del 70, a principios de la década del 70 del siglo XX, y la estaríamos transitando en este momento. Esta segunda este segundo modelo social o esta segunda forma de sociedad que él denomina la modernidad tardía es caracterizada como excluyente por parte de Yokyang, o como luego va a decir en un capítulo del libro, y también lo van a ver en los artículos que les mencioné, la denomina como bulímica. Ahora vamos a trabajar un poco este concepto también. Vamos entonces a esta comparación que hace Yokyang de estas dos modernidades. La primera modernidad, esta que va de la segunda posguerra, es decir, la Segunda Guerra Mundial, en la década fines de la década del 40, principio de la década del 50, es el momento que también otros autores como Zygmunt Bauman denominan la modernidad sólida. ¿Por qué? Porque se caracteriza no solamente, como dice Yokyang, por el carácter inclusivo de sus instituciones, sino también por ser un momento de estabilidad, de instituciones sólidas. Esto es muy importante porque cualquier institución que nosotros repasemos en ese momento histórico, vamos a ver que tiene esta característica. En primer lugar, este es un momento de auge económico muy fuerte, el mejor momento económico de la historia de la humanidad, sobre todo en los países centrales. Hay un autor que se llama Eric Hobsbawm, un marxista historiador inglés, que lo denomina la edad de oro a este momento. Altos niveles de vida, producción masiva de bienes, consumo alto por parte de gran parte de la población, distribución entre capital y trabajo de Producto Bruto Interno igualitaria o incluso favoreciendo a los sectores populares o a los sectores trabajadores. Un momento donde el mercado de trabajo estructura las demás relaciones de este momento histórico. Un mercado de trabajo muy estable, un mercado de trabajo orientado a la manufactura industrial, donde el trabajo sobre todo era muy inclusivo, porque la manufactura industrial requería mano de obra no calificada, donde además era muy inclusivo para los hombres, es decir,
está caracterizado por un empleo manufacturero poco calificado, masculino, muy estable. Uno podía empezar en un trabajo y terminar su vida laboral, jubilarse en el mismo lugar. Es un momento de altos salarios. Un autor que se llama Robert Castells la denomina como la etapa de la sociedad salarial. Sindicatos fuertes, muy combativos en muchos casos, que también eran productores de identidad. Es el momento de la manufactura industrial y del fordismo, no solamente como forma de organización del trabajo, sino también como forma de organización social. Y aquí se da una situación que tiene que ver con este contexto de crecimiento económico bastante importante. Pleno empleo, productividad, fuerte consumo de los sectores populares, más empleo, es decir, un círculo virtuoso de desarrollo, ¿no? Esto que los keynesianos denominan como el círculo virtuoso. Esto también me parece que se relaciona con algo que venía dándose ya hace un tiempo prolongado, por lo menos desde el comienzo del siglo XX, de la aparición de la manufactura industrial como la forma de organización del trabajo. Ya lo mencioné, el fordismo. Les recomiendo, para ver gráficamente esto que les estoy diciendo, una película que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, del año 1936. La escena de la fábrica particularmente es la que a nosotros nos interesa. Es muy gráfica en lo que yo les estoy exponiendo. La situación del mercado de trabajo también estructuraba otras relaciones, además de la cuestión, por supuesto, cultural. Las relaciones de género eran relaciones donde el hombre tenía, como les decía, la impronta, el derecho de trabajar y estar en el espacio público. Era el típico paradigma del hombre proveedor, y la mujer estaba relegada al hogar, al cuidado de los niños, al cuidado del hombre, a la reproducción de la fuerza de trabajo, como dice Silvia Federici en un libro que se los recomiendo si lo quieren leer también, sobre el concepto de ama de casa, que se llama El patriarcado del salario, que es muy interesante para ampliar este punto que yo les estoy trayendo. La mujer entonces dedicada al cuidado, el hombre afuera, en el espacio público, trabajando en su rol de hombre proveedor. La familia también se estructuraba a través de la familia tipo. Es el modelo de familia que imperaba. Padre, madre, hijos, estable también. Era muy extraño que una persona se separara o se divorciara. Incluso había países donde el divorcio llegó recién muy adentrado el siglo XX. En la Argentina particularmente, en el año 86, 87 fue que se dictó la ley de divorcio. Antes no existía el divorcio y en realidad era mal visto incluso socialmente, y eran sancionados socialmente aquellos que tenían la peregrina idea de separarse y romper con algo que supuestamente se había construido para toda la vida. El Estado, la forma del Estado, ustedes la conocen de ese momento histórico, es el estado de bienestar, estado intervencionista, no tanto en cuestiones sociales como en cuestiones que tienen que ver con lo económico. La economía era una economía keynesiana, básicamente ya lo estuvimos hablando, ¿no? Altos salarios, consumo, producción, círculo virtuoso de consumo, producción, empleo, etc. En relación a los valores, vamos a encontrar un momento histórico donde los valores eran homogéneos, consensuales, donde era muy difícil construirse un estilo de vida distinto al que era considerado normal por la sociedad. Y aquí tiene mucho que ver lo que hablamos hace unos momentos. Hay una estructura de familia muy estable y era muy difícil salir de esta estructura de familia, no solo divorciarse, sino romper con esta idea de que la pareja debía ser solamente la pareja heterosexual. Incluso, como ustedes saben, hasta no hace mucho tiempo la OMS tenía como dentro de sus enfermedades
la homosexualidad, es decir, era considerada una desviación, es decir, que un estilo de vida que tuviera en cuenta las relaciones homosexuales era prácticamente impensado. Es un momento donde los valores y las jerarquías están muy marcadas también, hay jerarquías muy claras entre los adultos y los niños, entre los hombres y las mujeres, entre los patrones y los trabajadores. Por supuesto, esto siempre tensionado y nunca tan esquemático. Herbert Marcuse dice que este es un momento de una sociedad totalitaria. Herbert Marcuse, que escribe en ese momento histórico, está hablando de una sociedad totalitaria, del hombre unidimensional. Es interesante poder leerlo en este momento porque sirve para retomar estas discusiones. Escribe un libro que se llama El hombre unidimensional, donde justamente habla de que las sociedades industriales burguesas eran sociedades de hombres unidimensionales, es decir, hombres que tenían una sola dimensión, o sea, donde había valores estratificados que eran aceptados prácticamente por todos y muy homogéneos. Es el momento que Michel Foucault denomina el de la sociedad disciplinaria, ¿no? El de la sociedad normalizadora, donde de algún modo quien salía de la norma social era visto como un desviado. Y aquí es importante también la cuestión del sistema de justicia. El sistema de justicia se organizaba a través del principio de resocialización, esto es algo que vamos a ir viendo más adelante. El tratamiento de las personas que eran consideradas desviadas es el centro del sistema. El encierro, no solamente en cárceles, sino también en otras instituciones, como las instituciones psiquiátricas, como los reformatorios, como los hospitales, son el centro del sistema para tratar a las personas que eran consideradas desviadas. Hay una visión de la persona que era considerada desviada o delincuente o anormal, que es la visión de que es una persona que tiene que ser reincluida. Por eso, como ustedes pueden ver, aquí no hay mucho lugar para la diferencia, como dice Yogyang en el libro, pero sí hay tolerancia para la dificultad. Es decir, es un momento histórico donde quien era visto como desviado, quien era visto como anormal, quien era visto como alguien que tenía un déficit familiar, educativo, social, económico, era intervenido, pero para incluirse. O sea, la idea es que volviera a la sociedad, que se reinsertara, que se reintegrara. Es el momento de auge de las teorías sin duda, y esto es un tema muy importante. El objetivo era el disciplinamiento, diría Michel Foucault, si lo leen en un libro que se llama Vigilar y Castigar, o en otros textos también que él trabaja, sus conferencias. Es un momento de una sociedad que pretende curar, que pretende reincluir a aquel que es considerado desviado. Ahora, a partir de la década del 70, cambia la cosa. Marshall Bergman escribe un libro que se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire, y que me parece realmente muy esclarecedor. Esta es una frase del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, escrito, ustedes lo saben, por Marx y Engels, tiene una frase muy famosa donde Marx y Engels dicen que la modernidad es el momento donde todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Esto es tomado por un autor que se llama, como yo les decía, Marshall Bergman, que escribe un libro con este título donde analiza la modernidad, un libro hermoso, maravilloso, un clásico, y que empieza hablando justamente de la fragilidad de la modernidad tardía, ¿no? Todo lo líquido, como diría también otro autor muy conocido, Zygmunt Bauman. Este es el momento de la modernidad líquida, la modernidad inestable, de la sociedad inestable, la sociedad donde todo se desvanece en el aire, donde parece que todo pasa rápidamente, donde todo es como un puñado de arena en nuestras manos. Se nos va inestablemente y rápidamente y se desvanece entre nuestros dedos. Esa es la idea de esta modernidad tardía que van a encontrar en el texto. Es una modernidad o un momento histórico a la vez que inestable, líquido, como diría Bauman, pero a la vez excluyente como sociedad. Esta es una sociedad excluyente y no incluyente como de la modernidad tardía. ¿Por qué dice esto? Perdón, la primera modernidad, no la modernidad tardía. La modernidad tardía es excluyente, para no confundirlos.
¿Por qué dice esto Yokyang? Va a decir que la modernidad tardía comienza con un hito, si bien todos sabemos que los momentos históricos no son asimilables a estas rupturas tan definitivas, como yo se lo estoy marcando, estos mojones que a veces se establecen para definir un cambio de época. La modernidad tardía venía produciéndose mucho antes, pero la mayoría de los autores la ubican en la década del 70, los primeros años de la década del 70, y fundamentalmente en términos económicos con la crisis del petróleo. Se terminó la energía barata por el boicot de la OPEP, los países productores de petróleo, y con ello también se produjo una crisis económica fenomenal en todos los países centrales, pero también en los países más pequeños, los países de la periferia mundial. Y eso produjo una situación de inflación muy fuerte, altísima inflación en la mayoría de los países, un fenómeno que se produjo en la mayoría de los países, incluso con procesos hiperinflacionarios, un cambio en la distribución del Producto Bruto Interno, de la riqueza dentro de un país. Llega a ser en la Argentina hoy por hoy de 70-30, 70 para el capital, 30 para el trabajador, es decir, esa panacea de la década del 40-50 hoy se ha terminado. Una situación en relación al mercado laboral de empleo inestable, flexible y alto desempleo. Aparece el desempleo fuertemente y muy rápidamente también en la mayoría de los países. De una situación de pleno empleo se pasa a una situación de desempleo brutal en muchos países. En algunos países esta situación de desempleo va a aparecer mucho después, de la mano de los gobiernos neoliberales. En la Argentina, sobre todo a partir de la década del 90, pero era un proceso que se venía produciendo muchísimo antes y venían empujándose ciertas fuerzas a los gobiernos que incluso fueron progresistas, como el gobierno de Raúl Alfonsín, hacia soluciones neoliberales. Como les decía, hay una situación de desempleo, de flexibilidad, que en algunos momentos, sobre todo en la década del 90, se ha denominado como la aparición de la McDonaldización del trabajo, la aparición de nuevas formas de trabajo que precarizan el trabajo. Nosotros vivimos un momento donde ese trabajo está más precarizado que nunca, no solamente por el alto desempleo y cómo eso empuja y condiciona el mercado de trabajo, sino también determinadas situaciones que tienen que ver con situaciones de subempleo o empleo precario, flexible, como Rappi, Globo, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las plataformas de servicios. Y este es el punto también muy interesante a analizar. El mercado de trabajo se transforma de un mercado de trabajo, como les dije, manufacturero, de mano de obra poco calificada, masculino, a un mercado de trabajo feminizado, por un lado, un mercado de trabajo orientado a los servicios y un mercado de trabajo precario y flexible. Se terminaron los salarios altos, se terminó el empleo generalizado, se terminó, por supuesto, la sociedad salarial, es algo que también está muy estudiado y muy claro. Hay una fuerte renovación tecnológica que también incide en el proceso de desempleo. Y esto es lo que ustedes van a ver en ese texto de Yokyang, fundamentalmente en relación al mercado de trabajo. Por supuesto que las relaciones de género también se transforman por motivos culturales, pero también se transforman por el mercado de trabajo. Por motivos culturales lo sabemos, el avance de los derechos de la mujer, el movimiento feminista, que venía haciendo un trabajo muy fuerte y movilizando desde hacía mucho tiempo, empieza, hoy lo vemos claramente, a establecer determinadas pautas y a la mujer ganar derechos y amplificarse esos derechos, no solamente legislativamente, sino también en la realidad, y a ganar espacio en el mercado laboral. Esa ganancia del mercado laboral tiene que ver, por un lado, con la ampliación de derechos y el lugar que ganan las mujeres
en el mercado de trabajo, pero también tiene que ver con esto que yo les decía hace unos minutos, la feminización del trabajo producida por la aparición de un mercado de trabajo orientado a los servicios y a las actividades de cuidado fundamentalmente. Por eso las mujeres ganan terreno, porque el hombre empieza a quedar afuera por su incapacidad, una capacidad cultural de poder entrar y hacerse cargo de estos trabajos. Entonces la mujer empieza a hacerse cargo. Es muy paradigmático con lo que pasó en la década del 90, sobre todo en la Argentina, donde muchísimas mujeres tuvieron que tomar las estrategias de supervivencia de la familia, saliendo a trabajar en los sectores populares. Mujeres también de clase media o sectores más acomodados también tuvieron que salir a trabajar para poder cubrir ingresos que los hombres habían dejado de percibir por la situación de desempleo masivo. Piensen ustedes que en el año 2000 el desempleo en la Argentina llegó al 20% y la tasa de pobreza al 50%, es decir, una tasa altísima. Algunos dicen que esa tasa, si se midiera como se mide hoy, porque han cambiado las mediciones del INDEC, sería casi el 70%, 60 y pico, 69, 67, 68%, con lo cual estamos hablando de una situación realmente dramática. Esto es interesante tenerlo en cuenta, se nos está haciendo de noche, no sé si me van a seguir viendo en unos minutos más, pero bueno, escuchen mi voz. Esta es una situación, como les decía, compleja para los sectores populares y explica el ingreso de las mujeres al mercado laboral. También ha habido como les decía, una incorporación del mercado laboral de las mujeres por su lucha y por haber conseguido una ampliación de derechos. Lo que puede verse también es que las mujeres de clase media se empiezan a incorporar, media y alta, se empiezan a incorporar a la universidad en carreras tradicionalmente orientadas a las mujeres, ¿no? Es algo donde empiezan a competir con el hombre en el mercado de trabajo a través también de obtener educación universitaria o terciaria, que antes tampoco sucedía, digamos. Había carreras como medicina o derecho muy limitadas a los varones, y hoy por hoy esas tareas esas profesiones, mejor dicho, no son solamente de varones. De hecho, hay más mujeres que varones cursando en esas facultades. La familia es un área que cambia también muchísimo, ustedes saben, es algo que se ha modificado realmente en forma muy profunda en los últimos 30 años. En la Argentina ha habido cambios incluso legislativos, la ley de divorcio de la década del 80, pero también la ley de matrimonio igualitario, las familias monoparentales, las separaciones y los divorcios superan ampliamente los casamientos, es algo que también está estadísticamente demostrado. Digamos, hay todas unas nuevas formas de familia que hacen que esa familia tipo que nosotros tenemos estructurado incluso en nuestras cabezas, muchas veces en realidad no exista. Hay un autor que se llama Ulrich Beck, que también es un autor que escribe sobre modernidad, que dice que la familia es una categoría zombie, que sigue existiendo en nuestras mentes. Nosotros, si tenemos que dibujar una familia, enseguida pensamos en esta familia tipo, pero que en realidad solamente existe en nuestra mente, pero está muerta en la realidad, porque en realidad las nuevas formas de familia han reemplazado a esta familia tipo. El Estado, bueno, es algo que también es muy interesante analizar, lo paso rápidamente, pero ustedes saben las transformaciones que sufrieron los estados en los últimos 40 años, ese estado de bienestar tan fuerte y de algún modo indiscutible en ese momento histórico, se transforma en un estado que algunos han denominado el estado bobo en la Argentina, o el estado mínimo, el estado neoliberal, si lo queremos llamar de alguna manera, este estado que no tiene capacidades para poder intervenir. Se han producido procesos de privatización, de desregulación, de intromisión del mercado en los servicios públicos, de un Estado que ya no interviene con políticas sociales universales, por lo menos en la década del 80 y en la década del 90. Esto fue muy
muy claro, la aparición de las políticas sociales focalizadas. Esto se empieza a recuperar con los gobiernos post-neoliberales, sobre todo en América Latina, pero nunca se llegó a recuperar de manera completa como había sucedido con los gobiernos nacionales populistas de la década del 40. Lo cierto es que el Estado se achica al mínimo y esto tiene que ver con toda una serie de situaciones producidas por el avance de las nuevas ideas. Y nuevas ideas digo porque fueron en ese momento donde tuvieron su auge, pero en realidad venían de hace muchísimo tiempo, la recuperación del liberalismo a través de lo que se llamó el neoliberalismo, es decir, una corriente dentro del liberalismo que propugna en realidad la regulación de determinados marcos legales para que el mercado actúe y gestione la vida. Esto es bastante interesante de analizar. Hay un libro de Michel Foucault sobre esto que se llama El nacimiento de la biopolítica, pero lo cierto es que en la década del 90, el 80 y el 70 aparecen estas ideas con muchísima fuerza. Hay dos autores fundamentales de esto que se llaman Milton Friedman, que es representante de la Escuela de Chicago en Economía, que ganó un premio Nobel en la década del 70, y otro premio Nobel también muy famoso que se llama von Hayek, que es un representante de la Escuela Austríaca en Economía Neoliberal. Es el advenimiento de los gobiernos neoliberales, sobre todo en los 80 en los países centrales. Ronald Reagan en Estados Unidos, muy famoso. Margaret Thatcher también, muy conocida para nosotros. Las transformaciones que se hicieron en esos países fueron muy importantes, sobre todo en Inglaterra más que en Estados Unidos. Hubo transformaciones en otros países centrales, Francia, España. Francia, por ejemplo, tenía durante la década del 90 y España también, gobiernos que eran de tinte socialdemócrata y sin embargo hicieron reformas que ni siquiera la derecha se había animado a hacer, con lo cual estos procesos de privatización, desregulación y falta de intervención del Estado en las desigualdades sociales y en las áreas económicas y los servicios públicos se hizo muy ostensible en ese momento, produciendo lo que ya todos conocemos como el desastre o la catástrofe neoliberal, ¿no? La catástrofe social que produjo algunos países, en la Argentina una crisis económica y social casi terminal en la fin de la década del 90, principios de los 2000. Hay transformaciones que también son importantes, pero las menciono rápidamente, que se han producido también durante estos últimos 40 años, las nuevas tecnologías, los cambios en los desplazamientos, el fin de la localidad, de la comunidad, a lo que trabaja muy bien Zygmunt Bauman en un libro que se llama Modernidad Líquida, que también es interesante cómo se fue transformando la demografía, los cambios en la vida de la gente, cómo la gente se desplaza para trabajar, y eso también, lo vamos a ver más adelante, incide en el delito y en el control del delito y en la sensación de inseguridad, en la inseguridad subjetiva. Y por sobre todo algo que vamos a trabajar más adelante, solamente lo dejo planteado ahora, que es el actuarialismo como forma de reemplazo del sistema de justicia. Es decir, la justicia empieza a dejar de lado el modelo resocializador, si bien no lo deja completamente de lado, y aparece esto que van a leer en el libro, que el autor Yogian lo denomina como justicia actuarial, es decir, una justicia orientada a prevenir riesgos antes que a resocializar, una justicia que se dirige a controlar a los sectores considerados peligrosos y que lo hace a través de la eliminación física vía sistema penitenciario fundamentalmente, y en algunos países utilizando la pena de muerte. Voy a 3 o 4 conceptos que van a ser importantes en el texto, así vamos cerrando en estos últimos minutos, porque me estoy quedando sin luz y no sé si van a poder ver mucho más. Van a aparecer 3 conceptos que son fundamentales en el texto. Uno, el de inseguridad ontológica, otro el de privación relativa, otro el de esencialización y otro el de sociedad bulímica. Estos 4 conceptos son claves. Vamos a empezar por la sociedad bulímica. ¿A qué le llama sociedad bulímica Yogian? Dice que la sociedad de la modernidad
líquida de la modernidad tardía es una sociedad que, por un lado, incluye culturalmente y por otro lado excluye materialmente. Es decir, todos estamos atravesados culturalmente por ciertos valores que parecerían ser fundamentales dentro del capitalismo. Es decir, el capitalismo nos atraviesa con determinadas cuestiones culturales, determinadas normas, determinadas creencias, determinados prejuicios que ninguno de nosotros puede evitar tener. Hay un autor que se llama Mark Fisher que dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esto tiene que ver con algo que dice Yogian. Es muy complejo poder pensar que el capitalismo, y sobre todo el capitalismo neoliberal, se va a terminar. Traigo a colación esto por muchas de las discusiones que se están dando en razón de estas cuestiones que pasan con la pandemia, ¿no? Que podemos retomarlas en algún momento también, y sobre todo cuando veamos cuestiones vinculadas al delito y al control y cómo transforma el Estado esta situación que estamos viendo actualmente. Pero volviendo un poco a lo que dice Yogian, me parece sumamente trascendente entender esta idea. El capitalismo neoliberal, y esto ya lo había dicho Robert Merton, lo trabajamos en las primeras clases, de algún modo tiene una serie de mandatos culturales, de objetivos determinados, de vías legítimas, de prejuicios, de creencias, que tienen que ver con la meritocracia, la competencia, el consumo exacerbado, el hipermachismo, que nos atraviesan a todos. Esta situación, dice Yogian, de algún modo se puede sintetizar en, y esto es sacado literalmente de Robert Merton, en la idea de que todos de algún modo buscamos el éxito, ¿no? El sistema social nos atraviesa, nos invade con esta idea de éxito. Tenemos que competir en un mercado para lograr el éxito. Esto en el aspecto cultural. Ahora, lo que sucede en el aspecto material es que la sociedad excluye materialmente a gran parte de la población. Por lo tanto, hay una tensión y una situación de contradicción entre esta, por un lado, situación donde la cultura nos exige competir para ser exitosos, pero por otro lado nos excluye materialmente y algunos sectores directamente los saca de la carrera. Yogian, ustedes van a ver en el texto, pone un ejemplo de justamente de una carrera para graficar esto. Dice que hay algunos en la sociedad que corren más adelante, otros que corren más atrás, y algunos corren con mucha ventaja, otros corren con menos ventaja, y otros directamente miran desde las gradas, porque no tienen ni siquiera la posibilidad de correr esa carrera que nos impone el mercado. Ese es el concepto de sociedad bulímica, y esta tensión, dice Yogian, y acá recupera conceptos de la teoría de la atención, este concepto importante de la teoría de la anomia o de la atención de Robert Merton y de Durkheim, va a habilitar dos conceptos, uno el de privación relativa y otro de inseguridad ontológica. ¿Qué es la privación relativa? Es el caos en la distribución. Hay una idea que todos nosotros tenemos, esto se vincula también con un aspecto cultural, que es que a todos se nos tiene que dar lo que merecemos. Es la idea meritocrática, ¿no? Ahora, en la realidad esto no sucede. En la realidad nuestras expectativas chocan fundamentalmente con las oportunidades concretas que cada uno tenemos, con lo cual se produce una tensión y un quiebre que genera una sensación de fracaso y de frustración, dice Yogian. Y esto sirve para explicar el aumento del delito en las sociedades de la modernidad tardía. La aparición o el crecimiento de la privación relativa, la sensación de caos en la distribución, la sensación de fracaso, de frustración por no poder alcanzar el objetivo culturalmente determinado. ¿Qué es la inseguridad ontológica? Se relaciona con algo que vimos hace un momento cuando hablamos del primer capítulo de la sociedad excluyente. Durante la modernidad tardía se pusieron en juego y se rompieron, si se quiere, o se menoscabaron toda una serie de instituciones que construían identidad, es decir, construían
el yo de las personas en la modernidad. El mercado de trabajo, las relaciones de género, las relaciones familiares, es decir, toda una serie de instituciones que construían un yo, construían el ser de las personas. En la Argentina está muy claro, delimitado en los sectores populares por ser obrero y peronista, ¿no? Ser obrero, peronista y sindicalizado. Bueno, la cuestión de los partidos políticos también, el peronismo y el radicalismo, digamos, dos partidos muy fuertes que aparecían en pugna. Yo me acuerdo cuando yo era chico incluso, donde se preguntaba, casi como si era un equipo de fútbol, si sos peronista o sos radical. Bueno, estas identidades políticas, estas identidades sociales, estas identidades vinculadas al mercado de trabajo, se han destruido. Hoy esas instituciones se han convertido en instituciones líquidas, como dice Zygmunt Bauman. Esa fragilidad de las instituciones, dice Yogian, produce lo que él llama inseguridad ontológica, que es un concepto en realidad de Anthony Giddens que Yogian reformula. ¿Qué significa inseguridad ontológica? La ontología es el ser, ¿no? Entonces, es la inseguridad en el ser, es la inseguridad de quién soy. En la modernidad tardía, va a decir Yogian, no hay instituciones sólidas para poder anclar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Es muy difícil de construir. Quizás, sí, obviamente nosotros nos podemos construir una identidad y es mucho más fácil en esta modernidad tardía construírsela. Por supuesto que esto siempre tiene pros y contras, ¿no? Porque alguno de ustedes me podrá decir, bueno, hoy ser homosexual, ser bisexual, o poder definirse como alguien que no tiene una identidad de género definida, es posible en esta modernidad tardía, cosa que en la primera modernidad era prácticamente imposible, o por lo menos era muy difícil. El concepto de salir del closet, por ejemplo, es algo que ha quedado atrás. O sea, es un concepto de los 70, de los 80, es algo que hoy por hoy no lo tenemos como un concepto extendido, ¿no? Sería raro hablar de salir del closet hoy, ¿no? Pongo un ejemplo que tiene que ver con las identidades de género que me parecen siempre bastante revelador porque se han producido muchas transformaciones. Ahora, esto sí produce, obviamente, muchísima inseguridad. Inseguridad en el ser, inseguridad ontológica en los hombres, por ejemplo. Y esto se explica también y lo vamos a charlar cuando hablemos de la violencia contra la mujer. Hay toda una línea que explica el aumento de las muertes de mujeres en este momento histórico por justamente esta inseguridad ontológica y esta inseguridad que sufren los hombres por no poder cumplir con el rol de proveedor que le establece la sociedad culturalmente. Es decir, eso también, dice Yogian, es algo que pone en juego, que pone en la órbita un aumento del delito. Es decir, estos dos conceptos son los que juegan para que se produzca un aumento del delito en la modernidad tardía. Por último, ustedes van a encontrar un concepto que es el de esencialización, que se relaciona con estos dos anteriores, es decir, en este proceso de inseguridad ontológica y privación relativa que sufren las sociedades de la modernidad tardía, aparece como una forma de construir identidad, respeto y reconocimiento, la esencialización y la demonización. ¿Qué es la esencialización? Es la forma que tienen los grupos sociales de poder construir una identidad resaltando los supuestos valores del grupo, valores biológicos, valores culturales, valores educativos. Se ve con las clases medias y los sectores populares, por ejemplo, ¿no? Y hay una estadística que a mí siempre me interesa recuperar, que es esta de que la mayoría de las personas en la Argentina se creen de clase media. ¿Por qué? Porque hay una identidad de clase media que es visibilizada como una identidad positiva, y los que están afuera de la clase media son personas que tienen de algún modo condiciones o características negativas. Bueno, esa es la esencialización, esencializar al grupo. El ejemplo extremo de esencialización son los neonazis, por ejemplo, y a su vez demonizar a otro. Hay un autor que se llama
Tobin, que habla sobre la Inquisición y dice una cosa que es muy interesante. Los grupos sociales se identifican, se construyen mucho menos por lo que piensan los miembros de sí mismos, piensan los miembros del grupo, sino más bien se construyen por la visualización de un otro. Siempre hay un otro que es nuestro enemigo y al que nosotros nos tenemos que parecer. Y nuestras características siempre se comparan con ese otro y se construyen a partir de ese otro. Esa es la demonización. Es la demonización de algunos sectores populares que aparecen como el chivo expiatorio, y en el libro ustedes van a encontrar que surge ahí una amplificación de la violencia. Y esto sirve para explicar el aumento de la violencia en la sociedad de la modernidad tardía, porque de algún modo estos procesos de esencialización y demonización construyen chivos expiatorios, el pobre, la madre soltera pobre que se embaraza para tener un plan, el cuidacoches, al que le dicen despectivamente el trapito, que es el que trae todos los problemas, las villas donde están las personas pobres que son vagos, que no trabajan, mejor dicho, o que viven de un plan. Si hacemos un repaso de las redes sociales vamos a encontrar muchísimo de estas esencializaciones y demonizaciones, y les invito que si quieren para la próxima clase, y esto se los tiro como un trabajo práctico muy sencillo, encárguense luego de leer los textos de buscar procesos de privación relativa, inseguridad ontológica y de esencialización y demonización en nuestras sociedades. Esto me parece como una interesante idea para poder trabajar la clase que viene, desde ejemplos concretos. Bien, hasta aquí la clase, porque no quiero hacerlo tan largo, me fui un poquito con el tiempo, pero eran muchos temas, es bastante largo. Les recomiendo algunas películas para que ustedes puedan acompañar la lectura de los textos. Ya les dije una, que es Tiempos Modernos. Les recomiendo que lean, mejor dicho, que vean una película que se llama Full Monty, una película de los 90, inglesa, sobre los procesos los procesos neoliberales en un pueblo, en una ciudad chica de Inglaterra, se llama Sheffield. Muy linda la película, un drama cómico inglés realmente maravilloso. Una película que se llama Tocando el Viento, donde trabaja Ewan McGregor, así que es un actor conocido, que ustedes lo pueden conocer, pero trabaja cuando todavía no era tan conocido, así que por ahí les puede interesar. Y sobre las críticas a la resocialización, si bien nosotros lo vamos a ver luego a esto un poco más en detalle, que aparecen en este momento de la década del 70, tanto por izquierda y por derecha se criticó la resocialización, y esto es una de las razones por las cuales termina menoscabándose este principio que vamos a trabajar, este modelo resocializador, que vamos a trabajar más en detalle cuando veamos otros temas. Les recomiendo la lectura de un libro que se llama La Naranja Mecánica, y si no quieren leer el libro, que a mí me gusta más leer el libro, pero es interesante ver las dos cosas porque el libro es distinto que la película. Incluso hay una pelea entre Stanley Kubrick y Anthony Burgess, que es el autor de este libro, bastante interesante por cómo Kubrick trató el libro, digamos, las partes que recortó y demás, que se llama, bueno, La Naranja Mecánica, como les decía. Vean la película o lean el libro, o si tienen ganas, vean y lean las dos cosas. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo.